complejo, pero estamos trabajando duro, como nos decía Dina. ¿Cuál es el trabajo duro? Pues hemos subido en estos meses 6.427 documentos a nuestra base de datos, hemos realizado 60 reuniones de trabajo, hemos entrevistado o recibido declaración a 52 personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hay de las acusaciones de corrupción que se contienen en el vídeo? Pues también tenemos que decir, no lo sabemos, estamos trabajando y nos va a llevar un tiempo, porque es muy complicado. Y además, tanto la investigación del caso Musa, que esperamos resolver en un corto plazo, como la investigación de los hechos de corrupción que se mencionan, que nos va a llevar seguramente más tiempo porque son más complejos, es un trabajo que está en evolución y que está sometido a reserva y del que, por lo tanto, podemos decir muy poco. Solamente pedirles que confíen en nosotros, si a bien lo tienen. De la investigación en el Ban Rural resultó, muy interinamente, que efectivamente en el banco se llevaban 3 fideicomisos del sector caficultor, un fideicomiso financiero para productores del sector cafetalero y 2 fideicomisos para el mejoramiento del pequeño caficultor. Lo que se puede decir en este momento de esos fideicomisos es que están ejecutados en un 90%, es decir, que el dinero se lo han gastado prácticamente entero, pero que de devolución no alcanzan al 5%. Y estamos investigando eso, por qué sale tanto dinero y vencidos los préstamos no vuelven nada o casi nada. De los proyectos de cohesión social que están asentados en el Ban Rural, también podemos decir poco en este momento. Ban Rural reconoce gestionar 53 cuentas del Consejo de Cohesión Social, pero hasta la fecha, a pesar de que se lo hemos pedido reiteradamente, no ha remitido los extractos bancarios, con lo cual estamos prácticamente como estábamos. Pero seguiremos insistiendo, tendremos los extractos, los miraremos y diremos algo. ¿Cuándo? En este momento no lo sé. Al mismo tiempo, Ban Rural gestiona 2 fideicomisos de cohesión social, uno que se llama Mi Familia Progresa y otro el Fondo Social de Solidaridad. Lo que podemos decir en este momento, lo que por otra parte tampoco es ningún secreto, es que esos fideicomisos tienen del orden de 200.000 beneficiarios y que esos beneficiarios no están suficientemente identificados, sobre todo porque muchos de ellos no reciben los pagos a través de una transferencia en una cuenta corriente, sino en efectivo. De manera que si no tienes bien identificada a la persona y el pago se le realizó en efectivo, es muy difícil seguir el rastro del dinero para determinar si llegó a buen puerto o no. Pero es todo lo que podemos decir en este momento. De las investigaciones en Anacafé y en Fedecocagua, de cuyas entidades fueron mencionadas algunas personas en el video, podemos decir que estamos viendo qué pasó con los depósitos que hizo Anacafé en el exterior de Guatemala, en los Estados Unidos, en el Banco Wachovia, en el momento más crítico, o un poquito antes del momento más crítico de la crisis financiera que ha perjudicado al mundo entero. En la asignación de créditos para la compra y cultivo de café en Fedecocagua tenemos el mismo problema que con los fideicomisos de la cohesión social. Hay un problema serio de identificación de los beneficiarios, porque son préstamos pequeños para agricultores no suficientemente identificados y muchos de los cuales tampoco permiten un rastreo bancario de las cantidades recibidas y de la gestión de sus préstamos. Y en cuanto a las divisas correspondientes a los reintegros por las exportaciones de café, en este momento solo podemos decir que hay una falta de concordancia en los flujos de dinero. El dinero que viene del extranjero como pago del café que se ha exportado ingresa en unas cuentas, pero el dinero que se distribuye a los caficultores en pago de la mercancía que ellos exportaron procede de cuentas distintas y no hemos sido capaces hasta ahora de establecer el puente, o el banco no nos ha permitido establecer el puente de por qué el dinero entra en unas cuentas y el que se paga al caficultor sale de otras cuentas. De momento hay ahí una zona oscura entre medias que también investigaremos. Y en cuanto a lo que se refiere a la mención de Gregorio Valdés y otras personas, el presidente, la primera dama, el secretario privado de la presidencia, el propio Gregorio Valdés, algunos de los responsables del Ban Rural, en realidad, aunque Rodrigo Rosemer en el video no lo menciona, como ya señalé antes, no se está refiriendo al Ban Rural, ni al Anacafé, ni a Fedecocagua, ni a los fideicomisos, ni a la primera dama. Se está refiriendo
a esto que ocurrió en las Navidades de 2008, primeros días de 2009, que fue la sustitución del ministro Jiménez por el ministro Gándara, lo que naturalmente implica una decisión del presidente de la República. Se está refiriendo a la subsiguiente licitación de emisión de pasaportes y del documento personal de identificación del RENAP, Registro Nacional de Personas, que conoce perfectamente porque él es el abogado de Luis Mendizábal, proceso que de manera cuando menos irregular es adjudicado a Easy Marketing, la empresa de Gregorio Valdés. Parece que existía un concierto antes de las Navidades. El concierto consistía en que Gregorio Valdés entraba de socio con una empresa francesa que él proporcionaba, pero el negocio que siempre había pertenecido a Luis Mendizábal seguía siendo participación de Luis Mendizábal, y en enero, cuando deciden hacer la adjudicación, a Mendizábal lo dejan fuera. Y como lo dejan fuera, se enfada. Y como se enfada, recurre. Y el que hace el recurso es Rodrigo Rosenberg. Y lo hace con una empresa que crean al efecto, que se llama Landosa Digital de Guatemala, que ponen a nombre otra vez de Luis López Florián. Y con esa empresa recurren, llegan a la Corte de Constitucionalidad y ganan. Y el proceso es anulado, porque las condiciones de la licitación son claramente tendenciosas para favorecer a la empresa Easy Marketing. Ninguna otra empresa del mercado puede reunir esas condiciones. Porque Easy Marketing además es una empresa que no tiene ningún capital social y que no tiene ninguna tecnología, que aporta al 100% el socio francés. Y porque Easy Marketing concurre sin respaldo financiero alguno a la adjudicación, con un aval que sin soporte le concede Banrural. La adjudicación al día de hoy es anulada y en septiembre de 2009 se le vuelve a conceder por otro año más a la Corporación Inmobiliaria La Luz de Luis Mendizábal, que es el que la tenía antes de que ocurriera todo este lío. De eso es de lo que está hablando Rodrigo Rosenberg en el video cuando él se refiere al presidente, a la primera dama, a Gustavo Lejos, a Gregorio Valdés, y no menciona a Luis Mendizábal y, por alguna razón, tampoco menciona a Salvador Gándara. Pero él conoce perfectamente cómo ha ocurrido ese proceso, porque él es el abogado de Mendizábal y es el autor de los recursos que finalmente gana ante la Corte de Constitucionalidad 15 días después de muerto. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad que anula todo el proceso es del 20 y tantos de mayo. Y esto es, en síntesis, lo que podemos ofrecerles como esa verdad interina a 12 de enero de 2010. Abiertos a rectificar cualquiera de estas conclusiones tan pronto aparezca una evidencia que nos indique que en algo nos hemos equivocado. Muchas gracias. Vamos a comenzar la sesión de preguntas exclusivamente para los medios de comunicación. Tenemos una lista para esto. Los vamos a ir llamando al frente. Invitamos al señor fiscal, por favor, a que acompañe al señor comisionado. Y solicitamos las luces del auditorio, por favor. Carlos, hay un micrófono en esta parte del auditorio y se prepara Sheila Nicole. Una pregunta por medio de comunicación, por favor. Gracias, buenos días. Señor Castrezana, luego la exposición que ha hecho usted sobre la resolución parcial de este caso, quisiera saber si tienen una conclusión en cuanto a la cuestión política. ¿Hubo o no hubo una planeación previa y quiénes pudieron haber participado de esto para perjudicar directamente al gobierno y al presidente de Colombia? La pregunta es, ¿hubo una conspiración política detrás de este asesinato? Gracias, Carlos. Con lo que sabemos en este momento, rotundamente no. Nosotros creemos que la evidencia señala que Rodrigo Rosenberg estuvo solo. E insisto, no era un conspirador, tampoco conspiró con Luis Mendizábal, ni con Mario David García, ni con Mario Fuentes de Estagal, porque a nadie le dijo lo que iba a hacer.
A nadie le dijo lo que estaba haciendo.